Este que estás viendo aquí es el Environment Art que hice completamente jugable en Unreal y en el vídeo de hoy te voy a enseñar los errores más comunes que he cometido para que así tú puedas evitarlos completamente. Así que vamos allá. El error número uno, y empezando muy por el principio, sería no desglosar del todo bien tu concept, el environment que vas a hacer. Como os he enseñado, este es el concepto que yo tenía y lo que yo recomiendo es que os fijéis muy bien en todos los detalles que tiene la escena. Y por supuesto con PureRef, que seguro que sabéis de qué trata esta herramienta, pues desglosarlo lo mejor que podáis. Yo creo que me quedé un poco corto en separar los diferentes componentes de la escena, así que yo os diría que os toméis, si hace falta horas, que os toméis varias horas en saber lo que tiene. Por ejemplo, materiales, objetos, cualquier cosa que componga la escena, la desgloséis lo mejor que podáis. Que estudiéis bien el entorno, si veis que tiene las perspectivas, todo lo que tiene, la forma en que está compuesta, que lo asimiléis lo mejor que podáis y lo separéis, ya sea pues en materiales, en este caso yo lo tengo, pues tenemos aquí el metal, por ejemplo, este del tejado, este del horno, la madera que tenemos de los árboles, de los molinos estos, alguna valla por aquí, ventanas. Tenéis que fijaros en cuanto más cosas logréis sacar, muchísimo mejor. Y por supuesto, buscar muchísimas referencias. Vamos, esto, como os he dicho, tendría que estar muchísimo más lleno de referencias. Yo me quedo muy corto, siendo luego tenéis que volver atrás, seguir buscando. Y lo suyo es que, vamos, tenéis este tablero con cuantas muchas más cosas que veáis en vuestra escena, muchísimo mejor. Y así nunca os va a faltar la inspiración, la referencia, ni nada por el estilo. Y hablando de referencias, buscad de todo tipo. Por ejemplo, si estáis haciendo madera estilizada, como veis, yo es que tengo aquí solo 5 imágenes, por lo que me he quedado muy corto. Tenéis que buscar, bueno, aquí hay más del material, del tile. Buscad madera realista, cómo se comporta en la vida real, cómo está hecha, los patrones. Toda la información que podáis sacar, bienvenida sea. Lo dicho, tomaos todo el tiempo necesario porque esto va a ser una buena base para que a medida que vayáis haciendo el proyecto os vaya a salir mucho mejor. El error número dos, yo os diría que sería no tomarse el tiempo suficiente para hacer el blocking. Yo sinceramente no lo hice y la verdad es que a medida que iba avanzando tenía que volver atrás, arreglar más cosas. Como podéis ver aquí, este es el blocking muy poco currado, la verdad. Y como podéis ver en la referencia que tenía, pues faltan un montón de cosas que no están bien planteadas. Por eso os digo que desde el principio estudiad bien el concept para ver lo que tiene, cómo lo tiene y demás, para que esta etapa, que es la más importante, el blocking, ya que desde ahí vais a hacer absolutamente todo, pues tomaos el tiempo necesario, ya sea en Blender, en 3D Max, Maya, en cualquier software que estéis trabajando, haced las cosas bien, prestad mucha atención, pedid mucho feedback de cómo vais avanzando y demás, y poco a poco vais saliendo. Ya veis que a mí me falta, si lo comparamos, está muy seco esto, muy soso. La verdad es que le falta mucho más detalle y mucho más cariño. Si vemos aquí el environment ya puesto en un real, el blocking vaya, pues la verdad es que le faltaba un poquillo más de cariño al terreno, a cómo está bien puesto las cosas, las perspectivas, por ejemplo, la composición de los objetos, la escala también es muy importante. Pues tú este cosillas es mucho mejor tenerlas en cuenta desde el puro principio y ya veréis que todo va a salir mucho mejor. Como digo aquí, me ha faltado bastante por mejorar, así que no corráis, tomaos todas las horas que hagan falta, de verdad os lo digo. No es una carrera esto, ni mucho menos. Así que mucha calma, el blocking, lo más importante, recordad y seguro que va a salir muy bien. Un tercer error sería el tema de la organización. La verdad es que este yo sí lo tengo bastante interiorizado, pero es muy importante que absolutamente todo lo tengáis separado en carpetas, las nomenclaturas bien puestas, los nombres, absolutamente todo. En este caso, yo me creé una carpeta global, que sería esta de bosquecillo,
y dentro se crean pues más carpetas para todo lo que vayamos a incluir en nuestro entorno. Una carpeta de alfas, una carpeta de assets, que es donde van a estar nuestros objetos modelados. Por ejemplo, tengo una casa aquí, pues todo lo que compone la casa. Como veis, la nomenclatura empieza por ST, que significa Static Mesh, pues todo lo que va a ser estático dentro de la escena, pues para tener una organización vaya. Luego barra baja y el nombre del objeto. Tenemos aquí pues desplegados, cosas que van a ser como principales en la escena y se van a desplegar con un texel density adecuado. Como veis, static mesh, tenemos el tema del foliage, que es todo el tema del césped, la vegetación y demás. Dentro de esta carpeta, pues algo estático también, y lo que va a ser procedural, cosas que vayamos a ir haciendo. En este caso lo pongo como fall de foliage y barra baja el objeto vaya. Y así con todo lo demás, aquí tenemos trims que van a ser pues de madera y demás. Si vamos a hacer blending, que el tema del vertex paint, pues aquí carpetas para los materiales, las texturas, todo bien organizado. Shocking lo tenía en otra carpeta aparte. No tengáis miedo en crear carpetas, no pesan, no hay que ser ratas con esto. Cuantas más cosas hagáis y más organizado lo tengáis, mucho mejor. Aquí materiales, texturas, pues los materiales de los desplegados que habíamos hablado antes, junto con sus texturas. Y os va a ser mucho más fácil a la hora de trabajar, pues saber dónde están las cosas. Si recordáis qué nombre le habéis puesto, pues muchísimo mejor. Aquí los materiales, los máster se pone MM de Master Material. Luego, por ejemplo, las instancias, pues MI de Material Instance. Y así sucesivamente con todo lo que se os ocurra. Incluso una carpeta de UFX, que aquí es donde está pues el humo aquí que había en el horno, como veis. Así que eso os diría yo, que no tengáis ningún reparo en crear carpetas, archivos, todo bien puesto, todo bien organizado, los nombres y demás. Creedme que os va a ayudar muchísimo a la hora de ir trabajando. Vamos a hablar del cuarto error y en este caso yo diría que es la escala. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta también desde el puro principio de nuestro proyecto. Hay muchas formas de hacer las cosas a escala. Una es usando un muñecajo, por ejemplo, y vamos a ver cuánto mide. Lo vemos aquí, pues en este caso mide unos 60 metros de alto. En este caso, como es una casa, pues tenemos que ver, vale, es una casa donde vive un enano, una persona súper alta de 2 metros. Tenemos que tener eso muy en cuenta para la hora de hacerlo en 3D, vaya. Entonces tomamos como referencia, pues, nuestro muñeco, por ejemplo, si mide, pues eso, 1,60, vemos que en la entrada queda bien, vemos que se queda un poco corto, o la casa es enorme en comparación, y así con todos los objetos. También podemos ver que podemos crear un cubo, y la verdad es que creo que lo hice un poco mal, porque los cubos en Blender vemos que mide pues 2 metros de alto. Entonces si lo movemos aquí más o menos a ras del suelo, vemos que vale, la entrada pues mide más de 2 metros, por supuesto. Entonces nuestro personaje tiene que tener cierta armonía que concuerde con lo que estamos haciendo, que todo se vea realista en cierto modo, por muy estilizado que estemos haciendo. Hagamos muchas pruebas, probemos si vale, parece que entra bien seguramente. En comparación con los árboles, debemos ver si esto es enorme, el árbol es enorme, nuestro personaje se queda muy pequeño. Ese tipo de cosas lo vamos a ir probando con todos los objetos que tengamos en la escena. Y por supuesto que se hace desde la etapa del blocking, puesto que así todo va a ser mucho más fácil. Si no, como vais a ver, cuando pasé el blocking así mal hecho desde el principio a un real, y dije, pues vamos a ver cómo se ve, y aquí vemos que se me queda súper pequeño en comparación con el personaje. Entonces habría que ver si o manipulas el personaje el tamaño desde un real o directamente desde Blender el tamaño de todos los objetos, que sería lo ideal, puesto que empezar a modificar las cosas desde un real no es muy recomendable, sería un poco lo último que se hace, por lo que, como os dije al principio, hay que tener en cuenta quién vive en esta casa, por ejemplo. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, darle esa historia a nuestro entorno al final, porque es algo jugable.
Puede que nos vayamos a meter dentro, puede que solo lo vayamos a ver de lejos y ese tipo de cosas. Como veis, a lo mejor mi personaje o es enorme o las cosas se quedan muy pequeñas. Aquí, como veis, es que llegas literalmente, los árboles suelen ser grandes realmente, más como vemos en el concept que veis aquí que parece que es más alto de la casa y nuestro personaje pues literalmente es como que alcanza eso, ¿no? Entonces esas cosillas pues hay que verlas realmente. Igual que con los molinos, los habrá más grandes, más pequeños, pero todo está ahí. Igual que los arbustos, pues vamos a ir viendo todas esas cosas y si se ven desde el blocking, muchísimo mejor. Error número 5 que yo os diría es que tened muy en cuenta el texel density que vais a utilizar. Esto depende mucho desde el punto de vista que va a ser nuestro entorno, si va a ser primera persona, tercera persona, un top-down, pues vais a usar un texel density u otro. Mi recomendación es que si estáis empezando, pues empezad con algo de 512 para abajo. Yo dije primera persona, pues esto es que se va a ver las cosas muy de cerca y eso es un problema porque hay que hacer el texel de 1024. Y creedme que eso, buf, para el tema de optimización y demás, es complejillo y tienes que apañártelas para organizar todo y que todo te quepa muy bien en nuestra textura. Aquí, como veis, en este desplegado, que sería el aire acondicionado que vemos aquí en el concept, pues como veis, este test tiene un Texel Density de 1024. Aquí lo vemos en esta pestañita de aquí. Si le damos calcular, pues vemos que es 1024. Puede ser un pelín más, un pelín menos. La cosa es que tenía que usar una textura de 4K para que esto me quepa aquí. Porque si utilizo, por ejemplo, una de 2K y le doy a, pues, de 1024, esto se me queda enorme, se me sale de escala y no hay forma posible de utilizar esto ni de optimizar. ¿Y qué pasa? Que si utilizamos un Texel de 512, pues evidentemente nos va a caber, podemos usar una textura de 2K. Entonces, si usamos una textura de 4K con un Texel de 512, pues nos van a caber muchas más cosas en una sola textura, o sea que esto también para optimización está bastante bien. También va a ser mucho más fácil a la hora de organizar nuestras islas y demás. Así que yo os recomiendo que empecéis con algo bajo. Va a ser, podemos hacer más cortes, organizar nuestras Vs de una manera pues mucho mejor, más sencilla, yo diría. No hay que complicarse tanto tampoco y además que en tercera persona los juegos se ven bastante bien, porque como habéis visto, si aquí le damos al play, pues al ser en primera persona, nuestro personaje está literalmente pegado a todos los objetos. Entonces habría que hacer eso, las cosas a... Habría que usar el Texel a 1024 en este caso, ya que como veis es que literalmente se pega a todos los objetos. En cambio, al ser en tercera persona, pues lo vas a ver más separado y no se va a ver tanto detalle. Así que os diría que mi recomendación es empezar por 512, vais testeando texturas de 2K o 4K y así os va a caber muchas más cosas en una sola textura y al final todo va a ser más óptimo, más fácil y no os complicáis tanto, la verdad. Y para el sexto error, yo os voy a hablar del feedback. El feedback es otra de las cosas hiper mega fundamentales que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer todo lo que estéis haciendo. Y cuando digo todo es absolutamente todo. Ya sea lo más mínimo, un prop, un objeto, un luces, literalmente todo es mejor que pidáis feedback. Da igual ser pesados, insistid si tenéis amigos artistas por redes sociales, por el Discord, en foros, en cualquier tipo de sitios. Hoy en día hay muchísima comunidad para poder pedir feedback y demás. Yo os lo recomiendo. Os va a ayudar muchísimo. Cosas que no sepáis ver, que lleváis mucho tiempo viendo lo mismo y otra persona os dice, vale, esto a lo mejor no está bien y tú ya te das cuenta de que es verdad y lo vas a hacer mucho mejor. Lo dicho, en Discord hay muchísimas comunidades, tanto en habla inglesa como en habla de castellano.
y hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte, cuelgas tus dudas, cuelgas tu feedback y la gente te va a ayudar, o sea que no tengáis miedo en lo dicho, en insistir, en preguntar. Creedme que los resultados van a ser mucho mejor, ya que hay mucho profesional por aquí, y ver puntos de vista de diferentes artistas os va a ayudar un montón. Y ya que estamos aquí en Discord, pues os quiero invitar al mío. Es una pequeña comunidad, está empezando todavía, así que os dejaré el link en la descripción. De momento no somos muchos, sinceramente, pero pues aquí tenemos canales para environment, personajes, de 2D también. Si tenéis dudas de textura, modelado, se pueden hablar de otras cosas si queréis. Así que aquí podéis pedir feedback, nos ayudamos mutuamente. Así que no tengáis miedo, chicos. Yo os animo a que os paséis por aquí también, ¿vale? Así que espero que esto os haya resultado útil. Si tenéis cualquier duda, pues déjamelo en los comentarios. Os dejo por aquí otro vídeo sobre arte 3D que estoy 100% seguro de que os va a ayudar muchísimo y os va a aclarar un montón de cosas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.